de este ciclo de conferencias y charlas de personalidades destacadas de nuestro país y del mundo, que estamos organizando en el Copitec. Bueno, en este caso, Horacio Martínez creo que es una persona muy conocida, un profesional y muy conocido también acá en Argentina. Para hacer un poco de historia rápida, es ingeniero industrial egresado de la UBA y después tiene un posgrado en la IAE Business School. Es el presidente de DATCO, Silica, Velocom, ¿no? Fue también hace tiempo atrás director en Cavase y tiene, digamos, un amplio espectro dentro de su mercado en las telecomunicaciones y servicios de IT, que luego él seguramente nos va a ir contando, ¿no? Horacio, en lo personal, yo lo considero un empresario exitoso, un emprendedor visionario, que realmente desarrolla sus actividades acá dentro de la Argentina, buscando la mejor forma y manera de desarrollar el negocio. Y bueno, una empresa nacional, ¿no? Así que bueno, ahora, después de esta presentación de Horacio, que próximamente va a hablar, como decía Alan, sobre el making of que así lo quiso llamar, ¿no? El making of de la red Capricornio. Le voy a pasar la palabra a Miguel Pesado, que es el presidente del Copitec, y entre paréntesis muy amigo también de Horacio Martínez. Así que bueno, Miguel, te doy la palabra, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Alan. Gracias, Gustavo. Gracias, Horacio. Bueno, ¿qué puedo decir ya más de Horacio, no? Realmente creo que mi deber, más allá de todas las cosas que diría, va a ser decir que me da el honor, el tremendo honor de ser su amigo, ¿no? Y Horacio, yo siempre digo, y se lo digo a él también, es uno de los empresarios más pujantes que tiene el país. Yo realmente en mi interior, y a lo mejor hago una mala comparación, ¿no? Pero lo equiparo, digamos así, al nivel del Elon Musk argentino, ¿no? Que sabe quién es Elon Musk hoy en los Estados Unidos, de alguna manera puede tener una idea de lo que significa para mí también Horacio acá en el país. Y por otra parte, esto me trae a cuenta un poco la analogía con lo que estamos desarrollando en este momento en otro emprendimiento que pronto lo daremos a conocer y que se llama Ecosistema Patagónico, que eso ahí también es la analogía del Silicon Valley argentino. Esto da, y ya vamos a hablar mucho sobre esto para otra charla. Pero acá tengo la grata satisfacción, la enorme satisfacción de que Horacio, empresario que mira las fronteras del país para adentro y que ha desarrollado con su red Sílica una gestión como pocas veces se ha visto, de ser una red nacional de corto alcance. Bueno, hoy él nos va a mostrar cuál es su desarrollo y hacia dónde va extendiéndose, pero principalmente creo que ha sido su último emprendimiento, que es la red Capricornio, ¿no es cierto? La red Capricornio que nos tiene que hacer sentir orgullosos de ser argentinos, porque la red Capricornio es un emprendimiento que en muchos casos todavía es silencioso, todavía no se conoce muy bien, pero que él nos va a dar detalles y que ahí, cuando termine, yo creo que uno va a sentirse más satisfecho de pertenecer a este país y ser parte de este país. Así que, bueno, Horacio, no distraigo más. Muchas gracias por tu presencia. Ahora de acá en más todo es tuyo. Yo me quedo ahí calladito, aparte de ser tu amigo, me quedo calladito como oyente. La palabra es tuya, Horacio. Gracias. Gracias, Miguel. Comparaciones. Uy, empezó a ladrar mi perra. No, el perro siempre hay que sacarlo del medio, eso sí. El perro es que nos ha arruinado conferencias. Esto es vivo. Pero ya está, ya se lo llevaron. Gracias por lo de Elon Musk del subdesarrollo, podríamos decir, pero nos faltan algunos ceros en la cuenta bancaria.
Voy a tratar de hablarles sobre el desarrollo de la red Capricornio. La red Capricornio es un invento que nace de la necesidad. Y lo que van a ver es el conjunto de cosas. Yo usé la palabra making of porque cuando se hace una película, se hace un videíto sobre cómo se hizo la película. Esto sería la historia que hubo detrás de la constitución de Capricornio, más que la obra en sí. Y trataré de ser ameno. Como ustedes saben, el negocio principal de Sílica, quizás una de las empresas del grupo DATCO que más se está desarrollando actualmente por la pandemia, es la entrega de ancho de banda y como yo digo, el transporte de bits del punto A al punto B al menor costo posible. Voy a hacer una introducción. Y voy a contar primero una broma que nos pasó con Gustavo de Caria. Yo le dije que quería como título el making of, porque cada vez que hacen una película, como yo le dije, aparece cómo se hizo la película, la trastienda. Y inicialmente el nombre de la conferencia es el making of de Capricornio, y cuando me mandaron el primer anuncio, decía de making of con doble F, y yo la verdad que no me acordaba si iba con una F o dos F. La verdad que cuando busqué los resultados, making of vendría a ser hacerse de, pero medio como afanarse. Y como había algunas frases en contra de Capricornio, me gustó dejar los dos títulos. La hechura de Capricornio y cómo nos quedamos con un pedazo de red que va a servir mucho a los intereses de la región donde se desarrolla. Voy a poner un poco de contexto. Internet es una red mundial de datos donde todas las redes se ven como si fuera una. Desde mi computadora, cada pedacito de red lo veo como si fuera una sola red, pero es un protocolo que hace que se sumen todas las redes. Y sobre todo tiene muchos cables submarinos que rodean el planeta. Cómo se conecta un continente con el otro es mediante el uso de cables submarinos. Entonces, podríamos decir que mayormente Internet circula debajo del agua. Internet llega a Argentina casi al final de los 90 y se construyen dos cables submarinos. Uno que lo hace la empresa TIUS, que era una subsidiaria de Telefónica, y la otra que la hace el conjunto de SAC, que era South American Crossing, de Global Crossing en ese momento, y LAN Nautilus, que pertenecía a la empresa Sparkle de grupo italiano Telecom. Y la verdad que los dos promotores de la red eran evidentemente los negocios que Telefónica había desarrollado en América Latina y que Telecom también estaba desarrollando en el país. Y básicamente es una red que festonea todo el continente. La de Telefónica entra por Colombia, después va a Fortaleza, y van rodeando, entran en Río y en Playa Grande, que es cerca de San Pablo, después viene a Argentina, y después sale por el Pacífico. O sea, hay un cruce de la cordillera donde se cierra el circuito. Y después, en el caso de Telefónica, tiene una desviación en Arica, cosa que no tiene la red de LAN. El caso Global Crossing es un caso que hay que entender porque fue una compañía que invirtió muchísimo dinero en crear una red submarina de cables de fibra óptica y lo llamaron de Global Crossing Network. La empresa incurrió un muy alto endeudamiento y para enero del 2002 entró en convocatoria de acreedores, lo que en el idioma inglés se llama Chapter 11, el capítulo 11 de la ley de quiebras. Nosotros separamos la convocatoria de la quiebra, ellos forman parte del mismo ley. Y entra dentro con unos rumores de una contabilidad creativa excesiva
y además se convoca al mes siguiente de Enron. Daría la impresión que la caída de Enron también dispara la falta de confianza en Global Crossing. Hay un escándalo contable, hay agresividad, sospechas, y terminan los directores poniendo dinero para solucionar algunas demandas judiciales. La cosa es que Global Crossing entra con una deuda de 12.400 billones de dólares. O sea, el construir redes submarinas es muy caro y es muy difícil lograr amortizarlas. Y se usó mucho lo que se llamaba la exuberancia de las acciones de las .com previos al estallido del Nasdaq en 2001. Entonces, hay que pensar que todo se hereda de una red que empieza con un endeudamiento. En el momento de su caída, Global Crossing fue la octava quiebra ¿cómo se llama?, de la historia. También es cierto que después hubo tantas quiebras que ya debe haber perdido el octavo puesto generosamente. La cosa que después de la convocatoria, dos compañías, una que se llama Singapore Technologies Telemedia, la compra en la convocatoria y pone 250 millones de dólares por el 61,5%. O sea, se valora a Global Crossing saliendo de la convocatoria en 405 millones de dólares. O sea que sería un 5%, menos de un 4% del valor original de la deuda. La empresa se vuelve a vender a Level 3 en el 2009, ya en 3 billones de dólares. O sea, pusieron 405, retiraron 3 billones, y eso significaba más o menos el 56% de la evaluación de mercado en ese momento. O sea, Level 3 paga un premio sobre el valor de las acciones de un 56% y asume 1.1 billones de deuda. Después, posteriormente, se vende a CenturyLink en una operación valorada en 34 billones de dólares. CenturyLink hoy día tiene una deuda de 34.7 billones de dólares, o sea que prácticamente compró Global Crossing endeudándose, y un patrimonio de 13 billones. O sea, los negocios que involucran la fibra son muy riesgosos y requieren grandes inversiones. En Brasil había otro jugador que no había llegado a estas costas, que es Globnet. Globnet es un spin-off de Oi, que fue una de las celulares. O sea, como se nota, casi todos los cables de fibra submarinos fueron impulsados primero por las compañías celulares. Y Globnet tiene dos fibras gemelas, una que va de Nueva York a Brasil y la otra que pasa por Miami. O sea que ellos no necesitan securizarse con otro actor, se securizan plenamente, pero en el 2016 no llegaban a Argentina. En diciembre del 2015, en Brasil aparecen, como yo digo, los nuevos chicos que llegan al barrio. Aparecen una serie de empresas que no se había tirado ninguna fibra desde el año 2000, y 15 años después aparecen una serie de emprendimientos. El primero se llama Monet, es un cable de fibra submarina que sale de Boca Ratón, llega a Fortaleza, y de Fortaleza a San Pablo, a Santos, no pasa por Río de Janeiro. Es un cable de telecomunicaciones que había sido programado para fin del 2016, lo termina en el 2017 y conecta todas estas ciudades. Es un cable de 10.500 kilómetros de longitud, tiene 6 pares y está formado, es un consorcio. Aparece Google, que es la compañía que todos conocemos del grupo Alphabet, Algar, que es una compañía brasilera, Antel, la empresa estatal uruguaya, y Angola Cables,
que es una empresa angoleña que después tira un cable de fibra submarina de Fortaleza a Luanda, que ya queda en África, y además es socio de otro cable que va de Londres a Ciudad del Cabo. O sea, es un país que ha invertido mucho en fibra. Aparece otra compañía que se llama Seaborn, que anuncia otro cable que se va a denominar Cibras. Ellos tienen muy buena relación con Alcatel-Lucent y anuncian el cable y anuncian el constructor. Y la diferencia es que ellos se conectan directamente a Nueva York porque están detrás del mercado financiero. San Pablo es casi la capital financiera de Sudamérica y se conecta directamente con Wall Street, no a través de Miami como hacen la mayoría de los operadores. A su vez, Telefónica anuncia que va a tirar un nuevo cable que se llama BRUSA, Brasil to USA, ¿no? Que también tiene 11.000 kilómetros de longitud y conecta Río, Fortaleza, San Juan de Puerto Rico y Virginia Beach, que queda en Estados Unidos, que a su vez es el anclaje de Marea. Marea es un cable que tira Telefónica entre Virginia Beach y España. O sea, es otra inversión. Y últimamente aparecen nuevos chicos que empiezan a llegar a Argentina. Esto pasa en el 2016. Número 1, Antel, que era socio de Monetti y llegaba a San Pablo, tira otro cable que le ponen de nombre Tanat. Tanat es un vino uruguayo por excelencia, y a su vez había tirado la fibra del Bicentenario entre Punta del Este y Las Toninas. También se anuncia para esa época, 2016, que Seaborn va a continuar un cable que va a venir de San Pablo y va a llegar también a Las Toninas. Están asociados con el grupo Wertheim. Y además, Globnet anuncia que va a continuar su cable fibra submarina hasta Las Toninas con un cable que llaman Malbec asociado a Facebook. Éramos pocos y llegó Madame Curie. A su vez, Google anuncia que va a construir otro cable que sale de Los Ángeles hasta Valparaíso con una derivación en Panamá. Tiene también 10.000 kilómetros de longitud y está compuesto por 4 pares de fibra. A fin del año pasado, Cibras se declaró en convocatoria de acreedores, haciendo, no porque la verdad que ellos anuncian que tienen suficiente cash, pero que quieren refinanciar su posición de deuda, y ellos anuncian que han visto una declinación en las ventas mayoristas en la ruta Estados Unidos-Brasil, combinado con la sobreconstrucción de rutas. O sea, todos esos cables tienen un problema, compiten entre ellos y la competencia termina bajando el precio, y un negocio que podría ser muy bueno, si lo hacen varios a la vez, deja de ser bueno. Yo digo que poner un McDonald's en la cuadra de mi oficina es un excelente negocio, siempre y cuando McDonald's no dé otras cuatro concesiones y nos fundamos todos. Entonces, Silica en ese momento estaba en una situación incómoda estratégicamente. Comprábamos ancho banda de nuestros competidores, o le comprábamos a Telxius, o le comprábamos a Level 3 CenturyLink, que además había comprado IMSAT, que era un competidor de rutas de Silica, o le compramos a Sparkle, que era propiedad de Telecom Italia en esa época. Todavía no había sido adquirida Telecom por Cablevisión. Y hay una cosa que es muy difícil, como pasó en Malvinas, ganar una guerra con un armamento que adquiriste al adversario. Cuando perdiste el último Exocet, no tenés manera de seguir la guerra.
Acá pasaba algo parecido. Y en esa época, en 2016, el mega de Internet nos costaba en Buenos Aires alrededor de $8.50 el mega, y en Río se estaba vendiendo a $2.50 por una cantidad de 10.000 megas. Entonces, claramente había $6 de diferencia por el último tramo. Pero para nosotros llegar a Brasil, como era la famosa película de guerra, significaba un puente demasiado lejos, hasta que se dieron una serie de conjunciones, se cae un puente verdadero. El 1 de febrero del 2016 se cae un puente en Uspallata, en Mendoza, que tenía una particularidad, es un puente sobre la Ruta 7, y no sé si se nota, pero en las dos márgenes del puente cruzaban las fibras de Telxius y de Level 3, en ese momento creo que no era CenturyLink todavía, y se cortó toda comunicación. Como ellos tendían a securizarse entre ellos, también perdieron cualquier securización. La única manera que se podía cerrar el circuito era a través de Panamá. Imagínense que un anillo que tiene que derivar desde Uspallata a Panamá pierde una cantidad de latencia que es enorme. Entonces, configuró un gran problema. De hecho, no consiguieron reemplazo, y además, como había peligro de derrumbe, no los dejaban entrar a reparar la fibra. Se tardaron como 45 horas en reparar, y para nosotros fue una desgracia con suerte, porque nosotros cruzábamos los Andes a 200 kilómetros más al sur, a la altura del gasoducto, y nuestra fibra empezó a ser valorada. La gente se dio cuenta que contratar a dos proveedores para estar seguro que pasan por el mismo puente tiene la misma seguridad que el puente. Ese fue un caso que nos cambió la historia. Y eso nos llevó a un intercambio interesante con Telxius. Nosotros le dimos 4 pelos en el cruce de los Andes, que va desde Santiago a Mendoza, y ellos nos dieron 4 pelos desde Escobar hasta Paso de los Libres, dándonos una posición en fibra óptica que no teníamos. Entonces, el 1 de febrero del 2016 pasa esta circunstancia, y nosotros adquirimos fibra óptica en un swapping que nos beneficia mucho para cubrir el litoral. El segundo evento pasa en un evento de Convergencia. El 5 y 6 de octubre del 2016, Convergencia hace un evento en el Chaco, en Resistencia, y participan varios jefes de la SAPEM, los gerentes generales de la SAPEM, y en la primera charla, el panel 1, se llama Infraestructura de Comunicaciones, hablaban los titulares de Comchaco, de Marandú de Misiones y de Repsa de Formosa. Y ahí pasa otra cosa bastante interesante. Empiezan a quejarse mucho de su relación. Ellos habían construido en el norte la SAPEM, que eran sociedades entre ARSAT y las compañías provinciales, donde se construían las troncales y le quedaban 12 pelos a la SAPEM y 24 a ARSAT, pero tenían un escaso diálogo con la nueva administración. De hecho, se quejaban. Y necesitaban, para sobrevivir, recibir ancho de banda para llevar adelante la expansión de red provincial. No te sirve tener fibra en una provincia si no tenés un costo muy asequible de ancho de banda. Y estaban muy quejosos, pues llevaban 10 meses sin que se obtuviera ninguna respuesta. Había ido yo había ido a representación de Cabase,
Y el caso me hizo recordar la historia de unitarios y federales. Y acá voy a mechar parte de mi presentación de esa vez. Cuando uno ve las rencillas de unitarios contra federales, que las estudiamos en el colegio, mucho no entiende. Juaco, estoy hablando. El conflicto de unitarios y federales era: los unitarios querían un gobierno centralizado en Buenos Aires, un ejecutivo que se impusiera a los caudillos, pensaban que la nación era preexistente a las provincias, mientras que los federales pensaban que la nación era una asociación voluntaria de las provincias y el gobierno no debía tener su sede en Buenos Aires. De hecho, Urquiza tuvo la sede en Paraná durante varios años y se debía respetar las autonomías provinciales y sobre todo defender las industrias regionales. Entonces fue la base del conflicto. Buenos Aires además cobraba todos los impuestos en la aduana de Buenos Aires, no existía ni IVA ni impuesto a las ganancias en esta época, y se crea la gran grieta entre los caudillos federales y los unitarios. Ahora, fíjense que 150 años después, los modelos se enfrentaban en Internet. Tenías el modelo de las incumbentes, que era básicamente Teco y Taza en ese momento, una distribución radial centralizada en Buenos Aires, no había NAPS en las provincias, todo partía de Buenos Aires, y Buenos Aires era una aduana de contenido, y no le interesaban los contenidos regionales, mientras que las provincias querían desarrollo de NAPS en las provincias, cachear los contenidos, y cada NAP quería tener autonomía en las decisiones y fijar sus propias reglas. Entonces se daba un paralelismo. Después de estar 150 años peleando, volvíamos a pelear por una situación económica, pero ahora involucraba la transmisión de datos. Y si ustedes ven, yo me acuerdo haber estudiado que existía un monopolio, que España enviaba los bienes que producía para venderle a las provincias a partir de un par de flotas que llegaban a América y después se distribuían, y que nosotros siempre fuimos un puerto de contrabandistas. Acá parecía algo parecido, había una distribución unitaria de Internet, y si uno ve, recuerda que cuando se hicieron las redes ferroviarias, a mí me habían contado que los ingleses eran unos tipos malvados que habían hecho las redes ferroviarias para sacar los productos del país y llevárselos a Inglaterra, o sea, con una idea exportadora, no de desarrollo del país. Pero 150 años después, o 100 años después, uno veía que las rutas seguían la línea del ferrocarril y que Internet sigue las rutas y las líneas del ferrocarril. O sea, nuestra geografía estuvo dictada por un hecho histórico que era cierto, querían llevarse los productos al menor costo posible, y todavía esto dicta toda la geopolítica de nuestro país. Cava había hecho un progreso muy grande poniendo cachés en las provincias para no necesitar tener que llevar todo el contenido de Buenos Aires. Y fuimos, porque yo formé parte del grupo, fuimos de avanzada porque logramos mejorar los anchos de banda sustancialmente. O sea, siempre recuerdo que contábamos en chiste que para saber en qué lugar del país estaba uno tenía que preguntar, tenía que llevarse un GPS o preguntar cuánto costaba la Internet. Cuanto más lejos de Buenos Aires, más caro era Internet. Y con los cachés pasa lo mismo que la analogía que llamo del jugo de naranja. O sea, si tomamos las naranjas, las exprimimos y las concentramos, distribuimos jugo concentrado, y cuando llegamos al punto de venta le agregamos agua y volvemos a construir jugo de naranja. Desde el punto de vista de contenidos, Cavase hacía lo mismo,
concentraba, mandaba los productos cacheados, se distribuían mayormente, Silica fue uno de los grandes distribuidores de Cabace, diría que el primero y el único al principio, porque los demás telcos se habían separado en un grupo que se llama G4, y en los NAP se volvían a agregar los cachés, empezó a aparecer el caché de Google, los cachés de Netflix, entonces la comunicación de Internet se hizo mucho más asequible para las provincias. Entonces, después de la presentación, nos juntamos con los titulares de la SAPEM y prácticamente lo que se pensó es, primero buscar Internet de Brasil para encontrar una ruta nueva, después juntar las capacidades que teníamos todos, nosotros aportamos capacidad en Corrientes, Misiones tenía pelos de fibra en Misiones, Repsa había desarrollado Formosa, aunque era titular de la red hasta la frontera. El resto no era titular de los pelos y no había SAPEM en otras provincias. Entonces el objetivo final era atravesar el continente americano, hacer que los brasileros tuvieran una manera de llegar a Los Ángeles por una ruta más corta que yendo a Miami por un lado y cruzando todo Estados Unidos, o yendo a Buenos Aires cruzando a Santiago. Entonces, poder ir de Río de Janeiro hasta Arica para sacar datos y pasar por un lugar que se llama ALMA, que es el observatorio más grande del planeta, que produce mucha información todos los días y necesita llevarla a las universidades de Europa y de Estados Unidos. Y los objetivos eran reducir el costo por mega, reducir la latencia y lograr que las provincias tuvieran ingresos adicionales por el peaje de la red. O sea, acá usábamos la red en dos sentidos, no solamente para distribuir Internet dentro de las provincias, sino para pasar por la provincia y cobrar un peaje al que usara la red. Esa fue muy gracioso porque la reunión fue el 5 y 6 de octubre y redactamos primero el anuncio de prensa. En menos de un mes habíamos negociado todos los detalles de los acuerdos y sacamos la nota de prensa el 3 de noviembre del 2016. Este es el texto completo, no se los pienso leer, pero se hizo. Y ahí empezó lo que nosotros llamamos la construcción de la red. Había que asociarnos, cada provincia tenía que poner los nodos en los puntos de regeneración, y se tardó 2 años, desde el momento del anuncio de prensa hasta el funcionamiento, tuvimos 2 años, y el bautismo de fuego, cuando empezamos a pasar información, fue en febrero del 2019, y de paso inauguramos la primera landing station seca. O sea, uno piensa que las landing station tienen que estar al lado del mar, y como Bernardo de Irigoyen se la llama una aduana seca, pensamos en el concepto de landing station seca. El plan además tenía problemas. Nosotros no solamente teníamos que asegurar el tránsito por Argentina, sino que teníamos que conseguir alguien que nos diera conectividad a precios accesibles desde Río, San Pablo, hasta una localidad que se llama Pato Branco, y después Pato Branco hasta Bernardo de Irigoyen. Acá aparecen 2 operadores, nuestro presidente de Silica Network Brasil, es un hombre con mucha reputación, Jorge Salomao, y él consigue convencer al presidente, al CEO de Electronet, que firme un pacto con nosotros, cosa que lo hacemos en el 1 de abril del 17. Ya estábamos firmando nuestro. Pobres los brasileños tuvieron que esperar de abril del 17 hasta noviembre del 18, porque el proyecto fue teniendo demoras. Y después un pequeño operador de Brasil, del sur de Brasil, que se llama Perenet,
que para nosotros teníamos que construir 100, 150 kilómetros de fibra en Brasil y mantenerlo. Encontramos a esta gente que era un operador regional, pero muy pujante, que además le interesaba llegar a Puerto de Iguazú y dar la vuelta de su red. Entonces hizo un swapping de capacidad entre Marandú y Ampernet, y consiguieron esos 100 kilómetros adicionales. Finalmente, el 15 de abril del 2019, hace menos de un año, prácticamente un año y monedas, se inauguró la red Capricornio. Lo importante que era para la región es que estaban los gobernadores de las 3 provincias. Fue el gobernador de Formosa, el de Misiones y el del Chaco, y hicimos una inauguración en el Parque de las Naciones, que queda justo en Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen es una ciudad extraña porque uno cruza Brasil directamente cruzando la calle. Es una cosa que a nosotros nos cuesta entenderlo. Estamos acostumbrados a fronteras difíciles. Esta no es. Está presente los gobernadores, estuvo Héctor Huisi, que era el secretario TIC, y están los presidentes de las compañías. Acá está el presidente de Marandú mostrándonos el nodo que habíamos instalado en Bernardo de Irigoyen. Y la verdad que estaban muy, muy contentos. O sea, para la gente del interior, el mandatario formoseño Infran dijo que con este acto le decimos a los porteños que las provincias existimos. Y una cosa que se mencionó mucho, que era noticia que algo no pasara por Buenos Aires. Lo más interesante que uno tiene cuando va a las provincias es que se sienten que han sido, vamos a llamarlos, abusados, quizás es una provincia, pero tienen un hermano mayor que siempre les dice lo que tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer, y eso crea una cierta tensión federal. Entonces esto fue un acto que interesó mucho a los gobernadores, que no son de reunirse, y estuvieron todos en Bernardo de Irigoyen, que además no es un lugar de fácil llegada. Hay que viajar en avión a Puerto de Iguazú o a Posadas, y después trasladarse en auto unas 4 o 5 horas. La otra cosa fue que nació una idea que si Internet estaba en San Pablo, estaba a menos de 1000 kilómetros de Posadas, mientras que si uno iba de San Pablo a Las Toninas y volvía a subir a Posadas, estaba a 4000 kilómetros de distancia. Y eso, y siempre en Internet la distancia más larga implica más equipamiento, más peaje, más ¿cómo se llama? Más costo, y el costo lo termina pagando el usuario. ¿Cómo funciona la asociación? ¿Cómo funciona Capricornio? Nosotros tuvimos bastante éxito porque Capricornio no es más que un sistema de adherencia. Es como un matrimonio donde cada uno opera su infraestructura y pasamos el paquete de datos al siguiente en la frontera. O sea, yo llego a la frontera con Misiones y le descargo a Marandú los datos. Marandú llega a la frontera entre Posadas y Corrientes y nos lo dan a nosotros vamos al Chaco. Entonces, no hay intercambio ni de fibra, hay solamente intercambio de paquete de datos, y cuando se vende algo se reparte en función, imagínense una sociedad de esas donde hacemos un asado, uno trae la carne, el otro pone el vino, las mujeres hacen las ensaladas, los temas propios de un asado. Acá era parecido. Si uno aportaba al cliente, el aportar al cliente se lo consideraba como un aporte,
pero después dividíamos por la cantidad de kilómetros comprometidos. O sea, si vamos desde, no sé, desde Puerto Iguazú a Paraguay, la gente del Chaco tiene muy poca longitud, pero si vamos a Santiago del Estero no están ¿cómo se llama? Los formoseños. O sea que tratamos de hacer varias rutas donde el que aporta tantos kilómetros se hace una regla de tres simple. El 28 de diciembre del 2019, casi 6 meses después de poquito más de la inauguración, se sumaba a Santiago del Estero. Y en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, se hizo el acto donde la SAPEM de Santiago del Estero adhería a Capricornio. El sistema de Capricornio es algo bastante interesante. Yo lo voy a llamar, cuando nosotros hacemos una negociación, siempre estamos imbuidos en la idea que nos repartimos una torta y cuanto más grande sea mi porción, más chica va a ser la porción del otro. Entonces, todas las negociaciones pasan en ver, es una discusión de porciones. En este caso, con los bienes digitales, la cantidad de porciones, si las personas que negocian colaboran en la negociación, uno agranda la torta. O sea, es bastante diferente a un lugar donde la torta tiene un tamaño que no se puede estirar. Acá en una negociación se gana valor si la negociación se vuelve colaborativa. Y la verdad que en los bienes digitales eso es mucho más fácil de hacer. O sea, si antes coproducíamos una película, a pesar que quisiéramos la película, después cada copia de la película había que gastar en celuloide. Hoy las copias de las fotos, las copias de la información son prácticamente, no tienen costo. Entonces podemos agrandar la torta más fácilmente. Entonces, lo que imperó en la negociación de Capricornio fue salir con una torta más grande de la que entramos todos. O sea, negociar es como repartirse la torta, y cada uno de los negociadores intenta maniobrar para agrandar su porción a expensas del otro. Pero la interacción de los jugadores puede agrandar o achicar la torta. Uno puede salir mucho más contento con una fracción más pequeña de una torta más grande. Y esto yo lo he leído hace años, que los buenos negociadores son los que se enfocan en agrandar la torta, no en agrandar la porción. Y muchas veces se puede conseguir que ambos negociadores salgan más satisfechos porque se creó una torta más grande. La economía digital multiplica nuestros bienes. Estamos en una coyuntura que ahora necesitamos que el país crezca y que aumenten sus capacidades y que explotemos nuestras posibilidades. La economía digital es una magnífica oportunidad de multiplicar exponencialmente nuestros recursos. Y eso lo tenemos que hacer no porque seamos buenos y generosos, tenemos que hacerlo porque con nuestra escasez de medios y nuestra demora atávica en hacer las cosas, hemos perdido muchas oportunidades y este parece ser uno de los últimos trenes. Yo creo que el secreto del éxito de Capricornio se debe a nuestra ideología de negociación colaborativa. Entonces, hoy en día podemos decir que Capricornio es una alianza de operadores, donde juntamos las redes de todos y vamos a terminar con un cruce transcontinental donde cada uno va llevando, nos parecemos mucho a esas alianzas de aerolíneas, que uno pone un avión en un segmento y después se sube. Me ha pasado de viajar con un pasaje de LAN en un avión de American con un vuelo de Air France. O sea, tenés una gran necesidad de colaborar. Nosotros para el 2015 pagábamos internet internacional a $8.50 el mega, mientras en Brasil estaba a 2,5. En 2014 conocimos a los tutelares, este es el resumen,
y pudimos unir las capacidades de transporte de nuestras firmas para traer Internet de Brasil a través de Bernardo Irigoyen. Y después se nos unió Santiago del Estero. Esta es una nota de hace la semana pasada, de que nosotros terminamos Capricornio justo a tiempo de la pandemia. Nosotros en este momento, Capricornio empezó con 2 megas de transporte, después escalamos a un lambda de 10 y ahora tenemos un lambda de 100. Y cuanto más transportemos, más barato va a ser el costo de transporte por unidad por megas. Y ahora Capricornio, sin haberlo sentido, yo creo que es una política de desarrollo regional. Esto le ha creado a las provincias, ninguna puso dinero en toda la negociación. Pusieron bienes, pusieron mano de obra, pusimos un montón de cosas, pero sobre todo pusimos cosas a valor marginal. No hubo un gran aporte. Nosotros sí hemos aportado la iluminación de la fibra, pero también nos beneficiamos de tener más megas más baratos. O sea que fue un negocio win-win-win. Fíjense lo que fue la cantidad de gente para ciudades como Bernardo de Irigoyen. Esto es un cambio. Pasan a ser un lugar donde circulaban camioneros a un lugar donde pasan 100.000 megas de transporte. Y yo siempre uso esta amenaza, este cuento. He cerrado muchas charlas. Dicen que 2 amigos van caminando por el bosque en un safari fotográfico. Quieren sacar fotos de los animales en sus hábitats naturales. Y en medio del paseo aparece un oso y los empieza a correr. Están corriendo y uno llega al campamento y se saca las zapatillas y se las cambia por unas zapatillas de carrera. Y el otro nervioso le dijo, pero vos pensás que con las zapatillas vas a correr más rápido que el oso. Y le contesta, no necesito correr más rápido que el oso, necesito correr más rápido que vos. O sea, en estos momentos nosotros decimos que vendemos zapatillas que corren más rápido que el oso. Tratamos de ayudar a nuestros clientes a zafar de los peligros que nos acechan. Hoy en día ya hablamos del hemisferio sílica, porque gracias a lo que nos aportó Capricornio, nosotros pudimos expandir nuestra fibra para el norte, acceder a mercados como el de Miami y el de Nueva York, y tenemos un negocio sólido que se constituyó por una alianza, te diría que terminamos muy amigos todos. Muchas gracias, con eso termina mi presentación. Bueno, bárbaro, genial, Horacio, como siempre. Muy bueno. Hay algunas preguntas y bueno, que ahora te la voy a hacer y después invito también a la gente que quiera hacer alguna pregunta, a los que están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, inclusive los que están en YouTube también la pueden hacer. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta a Horacio, escríbanla y yo se la transmito, ¿no? Bueno, acá una de las preguntas que hacía Alberto era por qué no estaba la provincia de Corrientes, pero después Marina le respondió, ¿no?, que la provincia de Corrientes aún no tenía SAPEN, recién ahora la tiene, ¿no? Así que en ese momento no podía sumarse. Sí, es correcto. Es correcto, sí. Bueno, a ver si YouTube hay alguien que está haciendo alguna pregunta. Acá alguien pregunta por la marca de equipos, nosotros usamos Padtech. Sí, ahí se viene sumando. La marca de capacidad, equipos. Hoy estamos, ¿qué capacidad? Hoy estamos teniendo un lambda de 100 gigabits. No todo está vendido, o sea,
acá es un negocio que para bajar el precio uno tiene que transportar más, pero no sabe si lo va a vender, pero si no transporta más no va a bajar el precio. Esto era muy importante para conseguir que el transporte en Brasil nos saliera a un precio razonable. Claro. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es el futuro de la fibra óptica en el país? ¿Tiene planes de expansión? ¿Quién? Eso lo pregunta, sí, eso lo pregunta L25, no sé quién es L25, pero... A ver, el que construye fibra tiene una pasión por esto, o sea, yo te diría que el costo, acá alguien me pregunta cuánto sale, y en Brasil está más o menos a eso, hay que sumarle el transporte hasta la frontera, y nosotros ya estamos debajo de $4 el megabit, para dar una idea de cómo bajó respecto de lo que hay. Pero también uno consigue bajas de precios si tiene mejores oportunidades de negociación. Pero también, por otro lado, se vuelve necesario aumentar ¿cómo se llama? Los volúmenes, porque esto también es como yo digo, es como la ley de Boyle y Marriott, presión por volumen es constante. Uh-huh. ¿Qué dice acá? Perdón, acá claro, no, $8,5 el megabit, no el gigabit. El mega, sí, perdón. Sí. No, acá habían escrito gigabit, por eso aclaramos que es el mega. El tendido de fibra actual da chance a que operadores actuales en Argentina alquilen fibra oscura, pregunta Gustavo. A ver, en general lo que pasa con la fibra oscura es que cuando vos vendés fibra oscura, vendés capacidad ilimitada. Entonces ningún operador quiere vender fibra oscura a otro operador, ni ductos, ni nada de eso, porque es como yo te doy un pelo de fibra de sílica y es como fotocopiar mi empresa. Entonces todos los operadores tienen el mismo problema, pero hay un límite. Si vos me pagás una proporción razonable en lo que me cuesta construirlo, lo tengo que hacer porque si no vendo, o sea, si no construís al lado mío, que es lo que pasó muchas veces. Nosotros, por ejemplo, empezamos vendiéndole un ducto completo a ARSAT, en una época que nadie le vendía ductos. Y la verdad que el razonamiento nuestro es, y mirá, si no se lo vendemos, lo van a construir. Más vale vendérselo y como dicen siempre, el 50% de algo es mejor que el 100% de nada. Y después, detrás nuestro, empezaron a vender todos los demás. Y es una decisión casi de negocios, ¿no? O sea, eso sí, cuando le vendés a alguien fibra, no te queda negocio futuro, te va a quedar el cortar el pasto, arreglar el shelter, pintar el shelter, pero es como vender una parte de la empresa. Sí, tal cual. Hernán pregunta, ¿tienen perspectiva de agregar servicios como data center a la red? Nosotros en principio el data center es un negocio de volumen, es casi un negocio, voy a decir un negocio para ricos, porque la construcción de un data center es caro, pero no, en el caso nuestro preferimos vincular a todos los data centers que podamos, más que construir data center para nosotros. O sea, una vez alguien decía que, supónganse que ustedes quieren tomar un milkshake bien cremoso, esos con un helado, y la pajita que ustedes tienen para tomarse el milkshake es muy, muy finita. Vas a tener que hacer una fuerza bárbara para que te pase el milkshake, o alguien no está tomando un trago y se le tapa con una semilla de naranja y ya no te pasa más él. Entonces, si estás del lado de los caños y te integraras verticalmente, los otros data centers no te van a querer tanto. O sea, nosotros
estamos más en el negocio de vincular todos los data centers y que el cliente elija con quién quiere usarlo, porque creo que el futuro van a ser nubes especializadas. Nosotros en este momento tenemos vinculación directa con data center como en Brasil hay bastantes, están los Equinix, tenemos vinculación directa con los data centers de Google, de Amazon, cualquier data center que se nos ponga. También vinculamos a EdgeConneX en Pilar, que es el primer data center de Edge que se fabrica, y bueno, lo que pasa es que la ubicación de los data centers muchas veces tiene que ver más con los impuestos que se cobran en los diferentes países. Vamos a ponerlo de esta manera. Si vos querés hacer un data center en Argentina, vas a tener que poner computadoras, y antes de poner computadoras, tenés que pagar impuestos de las ganancias, tenés que poner, el adelanto de impuestos de las ganancias, el IVA, adelantás IVA, y el costo final, vos en el data center, lo que pusiste es hardware e impuestos. Por eso los data centers migran a lugares donde los impuestos sean baratos y sobre todo donde el costo de energía eléctrica sea bajo. Nosotros vemos una muy buena oportunidad de los data centers en la zona de la Patagonia, porque el frío es gratis. Y si ustedes ven en Europa, casi todos los data centers se van a Escandinavia, ¿no? Cerca del Círculo Polar Ártico, y sería razonable que nosotros pusiéramos los data centers en la Patagonia, porque el costo, casi un tercio del costo del data center, se van a enfriar a las computadoras que ponemos adentro. No parece muy lógico que los data centers estén en San Pablo, pero también hay un problema de costo de transporte de datos y de longitud. Ahí está Rodolfo Lafite, que muchas veces dijimos el lugar para mí ideal sería la estepa de la Patagonia, bastante cerca del Chocón, para no tener que transportar energía, sino poner el data center cerca de la generación de energía. Pero bueno, es una decisión, pero no está dentro de nuestros planes construir muchos data centers, sino vincular los data centers de los demás. Bien. Después acá hay una pregunta que hace Alberto también, que van a ver si creo entenderla. Dice, ¿en qué porcentaje impacta la disminución del costo en el precio final del servicio al usuario? Supongo disminución del costo de la compra de ancho de banda. No sé si alguno se acuerda lo que costaba Internet. Cuando yo empecé, el costo de Internet era en la Patagonia, me acuerdo, en la zona del lago Puelo, un mega costaba $1.200 y te los daban con cuentagotas porque había pocos. O sea, no solamente es el costo, sino la capacidad. No podría existir Netflix con los costos de Internet de antes. Ahora, Internet va a tener un costo como si fuera una asíntota. Va a llegar un momento que a cierto precio ya nadie construye nada. Entonces, sí, claro, vas a llegar a un costo razonable, como pasó con la telefonía. O sea, cualquiera que pueda pensar el costo de la telefonía en los años 30, ¿se acuerdan que se contaban las palabras de un telegrama? Hoy en día podemos hablar por teléfono con cualquier lugar del mundo, prácticamente a costos a veces gratis. Sí, por WhatsApp hablas y no pagás. Pero en el límite vos tenés que amortizar la tecnología, te pasa del otro lado, te pasa, si no, no habría tantos tipos que van presentándose en convocatoria después de construir. La construcción sigue siendo cara la construcción de fibra, hacer una zanja sigue costando plata. Si bien la cantidad de datos que puedes llevar en ese pelo de fibra es mucho mayor, el gasoil sigue siendo lo mismo, la mano de obra también, o sea, hacer fibra sigue siendo una inversión pesada. Sí, totalmente. Lo que es una lástima es
tenerla y desaprovecharla. Ustedes fíjense que esto casi lo hicimos con retazos de cosas, ¿no? No hay grandes inversiones nuevas. Lo que hicimos fue canje de fibra con algún operador, y lo demás fue aprovechar capacidades que tenían las APEM y que no están usando. Sí, utilizar recursos existentes también. Sí, en la economía digital siempre te sobra algo a valor marginal y te falta algo a valor lleno. O sea, imagínate, sos una universidad. Para vos agregar más alumnos, no te digo que es marginal totalmente, pero podés en un curso de 30 poner 5 alumnos más. Pero comprar internet no es marginal. A mí, expander mi red es marginal, pero mandar a la gente a recibir buena educación no lo es. Entonces, muchas cosas en la economía digital terminan arreglándose volvemos a los trueques. En la construcción es igual. Nosotros cuando empezamos, era muy raro que alguien te diera su fibra. Y todavía hay construcciones. Nosotros tiramos fibra una vez entre Mar del Plata y este pueblo y Tres Arroyos. Y íbamos de un lado de la ruta, había un tritubo de Telefónica, otro de Telecom, y del otro lado estaba uno de, creo que era de Cablevisión, y éramos 4 operadores en la misma ruta. Nosotros en ese momento construíamos para un operador, con lo cual no era mi plata, pero, por ejemplo, poner tritubos, si nadie piensa canjear fibra, es al divino botón. O sea, imagínense la cantidad de tritubos vacíos que hay en todo el mundo. Tiró tritubo y nadie canjea, o nadie vende, ¿no? O sea, entonces eso es bastante extraño. Nosotros, por ejemplo, últimamente, a ver, si vos podés iluminar un país solamente con 6 fibras que llegan a Las Toninas o 6 fibras que llegan en el caso nuestro, un par de fibras que llegan a Bernardo Irigoyen, y podemos poner, no sé, 60 teras. Es absurdo tener mucho pelo de fibra que nunca van a ser iluminados. Muchas veces piensen que más o menos el usar tritubos aumenta el costo de una construcción en un 20 o 30% del valor de hacer todo. Entonces, ¿para qué voy a poner un tritubo si no voy a canjear con nadie? No, las últimas fibras las ponemos sin tritubos y aprovechamos el dinero para blindarlas, porque las fibras hemos descubierto que le gustan a los tucutucos, a los tiburones, hay una serie de loros, tenemos mucha agresión contra la fibra, y no te digo a los tipos que le gusta meterse con máquinas al costado del camino y cortar fibra. Sí. El otro día estaba hablando justamente en la charla de jueves pasado, hablaban sobre ese tema, ¿no? Como los animales y también las condiciones climáticas influyen sobre los pedidos de fibra, ¿no? Sí, y además con esta situación, los animales silvestres están creciendo, lo cual es muy lindo, pero el otro día me mandó un amigo que vive en el campo, habían matado un puma que se le había comido a como 7 vaquitas, 7 terneritas. Y es así, es la ley de la vida. Estamos pensando hacer jaulas con IoT para no matar a los pumas, inclusive ganar algo con la comercialización del puma. No sé qué se hará con un puma capturado, pero Bueno, Horacio, la verdad que un placer, un gusto, todo lo que nos has comentado y la experiencia que has vivido y que vas a seguir viviendo, ¿no? Porque esto esperemos. empezó y no termina, No. Así que, bueno, muchas gracias. Acá lo que podés ver vos también, todas felicitaciones, excelente exposición, un montón de gente que
que te felicita por todo lo que compartiste con nosotros en este momento. Lo bueno que digitalmente no se pueden tirar tomates. Claro. Como se hacía los malos actores antes. No, pero te digo que estuviste bien, ¿eh? Mirá que yo estuve presenciando varias, estás bien rankeado, estás bien rankeado. Bueno, gracias. Bueno, Horacio, muchas gracias y gracias a todos por participar el día de hoy. Y bueno, ahí le puse justamente, los invitaba a completar una pequeña encuesta, si puede ser. Se lo agradecemos para beneficio de todos, para mejorar nosotros y para ver a qué debiésemos apuntar en las próximas charlas. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Creo que tienen acceso ustedes a todo el cronograma de actividades que estamos desarrollando y se van a venir más en los meses siguientes. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.